Buenas tardes, queridos estudiantes. He traído aquí un video explicativo que refuerza un poco lo que se desarrolló en los encuentros remotos y que pues facilita el entendimiento de la parte teórica que se expone en la guía y que les va a permitir también tener un insumo para poder desarrollar las actividades que en ella se han planteado. Bueno, como ustedes saben, en este segundo periodo estamos desarrollando la temática que tiene que ver con la circulación. Ya desarrollamos lo que tiene que ver con el transporte de nutrientes en plantas. Ahora vamos a visualizar o estamos desarrollando el tema de circulación en animales. Entonces nosotros habíamos hablado que este proceso puede darse por medio de dos mecanismos. Por medio de la difusión en aquellos organismos que no tienen un sistema circulatorio especializado para realizar el transporte de nutrientes y por medio de un sistema circulatorio en aquellos que sí lo presentan. En el caso de los organismos que no presentan un sistema circulatorio especializado, como son las esponjas, las medusas, los gusanos planos y los parásitos en las raíces de las plantas, en estos organismos es la célula y básicamente la membrana celular la responsable de ese proceso de circulación y de transporte de nutrientes y gases al interior de ese organismo. Como no tienen un sistema circulatorio especializado, es la membrana celular la que a través del transporte pasivo llamado difusión permite el paso de sustancias hacia el citoplasma de las células y por ende el movimiento de estas sustancias a donde lo requiere el organismo. En cambio, en aquellos organismos invertebrados y vertebrados que sí tienen un sistema circulatorio, pues es este el que se encarga de realizar el transporte de nutrientes. Solo que hay unas particularidades dependiendo del tipo de organismo del cual estemos hablando. Así, hay sistemas circulatorios abiertos y sistemas circulatorios cerrados. Y básicamente la diferencia entre los dos radica en que si los vasos sanguíneos están totalmente conectados o que por el contrario, como ocurre en el sistema circulatorio abierto, hay un lugar de desembocadura de la sangre que puede ser un órgano o un espacio en el organismo. Y en este espacio es donde se desarrolla el intercambio de nutrientes. En ese sentido, nosotros sabemos que los animales sin sistema circulatorio, entonces, van a hacer la circulación de los nutrientes por medio de difusión o desde la cavidad gastrovascular, que es una cavidad que, como su nombre lo indica, va a servir para procesos digestivos y para procesos de circulación. Mientras que el sistema circulatorio en los animales que lo poseen, que pueden ser invertebrados y vertebrados, entonces este está conformado por un corazón, que es de estructura anatómica variable de un organismo a otro, por líquidos circulantes que pueden ser hemolinfa, como en el caso de los insectos, hidrolinfa, como en el caso de los equinodermos, y sangre, como en el caso de los vertebrados y de aquellos organismos invertebrados que tienen un sistema circulatorio cerrado. Y vasos circulatorios, que es los conductos por donde discurre la sangre a las diferentes partes del cuerpo, como son las arterias, las venas y los capilares. Así, cuando nosotros hablamos de aquellos animales que tienen sistema circulatorio, decimos que este puede ser abierto o puede ser cerrado, dependiendo de la conexión o la falta de la misma entre los vasos circulatorios. ¿Qué quiere decir esto? Aquí este esquema, entonces, me indica cómo es la circulación abierta. Tenemos un corazón y unos vasos sanguíneos, pero estos vasos sanguíneos no están conectados. Entonces el corazón bombea por las arterias la sangre, esta desemboca en un órgano o en una cavidad que generalmente se conoce con el nombre de hemocele, ahí se da el proceso de intercambio de nutrientes y finalmente esta sangre es tomada por las venas para retornarla al corazón. Lo que sucede en la circulación cerrada es que todos los vasos sanguíneos están conectados, solo que hay una diferencia en su anatomía que permite que el intercambio de los nutrientes también se realice con el paso del discurrir de la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Aquí en el esquema nos muestra que el corazón es quien bombea la sangre a través de las arterias y a medida que éstas van recorriendo el organismo, se adelgazan en sus paredes para formar los capilares
y es en estos donde ocurre el intercambio de nutrientes. Finalmente esos capilares van tomando nuevamente un grosor que les hace convertirse en venas para retornar la sangre al corazón. Ahora, ¿quiénes presentan sistema circulatorio abierto y quiénes sistema circulatorio cerrado? El sistema circulatorio abierto lo presentan las estrellas de mar, que hacen parte de los equinodermos, los artrópodos, que ahí encontramos de representantes a los insectos, y las babosas y los caracoles, que hacen parte de los moluscos no cefalópodos. ¿Quiénes presentan sistema circulatorio cerrado? Los pulpos, los anélidos, como la lombriz de tierra, que ambos son invertebrados, y por supuesto los vertebrados, donde encontramos a los peces, los mamíferos, las aves, los reptiles y los anfibios. Cuando hablamos de los vertebrados, entonces, en los vertebrados el transporte de nutrientes y de oxígeno se da gracias a la participación del sistema circulatorio y del sistema linfático. El sistema linfático es el sistema que da soporte y que actúa también en el proceso de respuesta inmune en el organismo. Este también está constituido por vasos linfáticos, ganglios linfáticos y linfa, que es una sustancia que permite el transporte de nutrientes y de sustancias de desecho que el organismo ya no va a utilizar. En cuanto al sistema circulatorio, entonces este sistema circulatorio está conformado por líquidos circulatorios, por vasos circulatorios y por corazón. Los líquidos circulatorios, entonces encontramos a la hemolinfa, que la presentan los artrópodos y los moluscos con aparato circulatorio abierto, la hidrolinfa, que la presentan los equinodermos y que es una sustancia incolora y que transporta gases respiratorios, carece de esta función de transportar gases respiratorios, y la sangre, que es la sustancia o líquido circulatorio que hace parte de los vertebrados y de los anélidos por tener un sistema circulatorio cerrado, y la linfa, que es la sustancia que hace parte del sistema linfático. Ahora bien, si nosotros hablamos de la sangre, entonces la sangre está conformada por células sanguíneas y por plasma sanguíneo. Las células sanguíneas son los glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Cuando nosotros hablamos de la sangre, entonces generalmente cuando nos toman una muestra de sangre, esta es llevada a un proceso de centrifugación en el cual se logra separar el plasma de las células sanguíneas como tal. El plasma, que es menos denso, queda arriba y el precipitado, que contiene las células sanguíneas, queda aquí abajo. Cuando llevamos esto al microscopio, entonces aquí podremos observar los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos gracias a una tinción en laboratorio. ¿Qué hacen y qué función tienen los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos son células que se forman en la médula ósea roja de los huesos. Son células que no poseen núcleo y son células que se encargan de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono gracias a que contienen un pigmento llamado hemoglobina que funciona ligado al hierro. Los glóbulos blancos, ellos son células que actúan como sistema de defensa frente a bacterias y otros microorganismos, incluyendo infecciones virales, y son más grandes y menos abundantes que los eritrocitos. Las plaquetas son pequeños fragmentos celulares que no tienen núcleo y su principal función tiene que ver con la coagulación sanguínea. Entonces, cuando tenemos una herida, son ellas las que actúan para poder cicatrizar. Y el plasma, que es el líquido acuoso de color amarillento que se ve aquí y que es el encargado de llevar las enzimas, anticuerpos, hormonas, nutrientes, gases como el dióxido de carbono y oxígeno en la sangre a través de todo el sistema circulatorio. Ahora bien, hablamos que el sistema circulatorio estaba conformado por vasos circulatorios. Estos vasos circulatorios son las arterias, las venas y los capilares. Las arterias y las venas tienen una anatomía similar, tienen unas paredes gruesas porque ellas deben ser de una resistencia tal para poder soportar todo el bombeo de sangre a lo largo del cuerpo. Las arterias y las venas están unidas o conectadas por una red de capilares que se forman a partir de ellas también, que son venas o vasos más delgados
tan delgados que permiten el intercambio de nutrientes. Cuando hablamos de las arterias, estos son los vasos sanguíneos que llevan sangre desde el corazón hacia los demás órganos del cuerpo. Pueden llevar sangre rica en oxígeno, como por ejemplo la arteria aorta que bombea sangre oxigenada desde el corazón hacia el resto del organismo, o pueden llevar sangre pobre en oxígeno, como son las arterias pulmonares que traen la sangre desde los pulmones hasta el corazón. En el caso de las venas, estos vasos son los encargados de conducir o de retornar la sangre desde los órganos hacia el corazón. Generalmente, la sangre que es transportada por las venas también puede venir cargada o no de oxígeno. Y estas arterias con estas venas se comunican a través de los capilares. Aquí tenemos una imagen que nos muestra cómo es anatómicamente cada uno de estos vasos, logrando mirar el grosor de sus paredes. La arteria es mucho más gruesa la pared que las venas y los capilares resultan ser los vasos más delicados.